Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Lo primero, comentaros que siempre os dejo todas las noticias que vemos en estos vídeos aquí en la descripción del vídeo por si queréis profundizar más en ellas y sin perder más tiempo, pues empezamos con el repaso. La primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con el legendario inversor Ray Dalio, que parece que finalmente se va a retirar de la gestión de Bridgewater, que ya sabéis que es uno de los hedge fund más grandes del mundo, lleva un impresionante rendimiento del 34,6% en el año 2022, mientras el SP500 se ha desplomado un 25% y los activos bajo gestión de Bridgewater son 150.000 millones, que es una verdadera barbaridad. Ray Dalio tiene ya 73 años, así que ya es una persona pues que ya a lo mejor se tiene que dedicar a otras cosas, ¿no? Aunque podría seguir. Tenemos gestores que son más mayores también, pero básicamente lo que dijo es no quería aguantar hasta que muriera. Pues aquí gestionando dinero. Entonces, pues parece que ya lo va a dejar de lado, una auténtica leyenda, como sabéis. Bueno, avanzamos y lo primero que quiero comentaros es sobre AT&T, que declaraba un dividendo de 0,2775 dólares por acción al trimestre, lo que equivale a 1,11 dólares por acción al año. Es una acción de telecomunicaciones, de las más grandes de Estados Unidos. Se suele comparar con Verizon, que es otra de las gigantes. Ya estos precios, que cotiza actualmente, que es sobre 15 dólares, un poquito más, y porque lleva una caída también considerable, pues da una yield por dividendo del 7,3%. Y en principio parece un dividendo sostenible. Así que para todos aquellos que os gusten las empresas de dividendo, pues puede estar bien. Tenemos también Verizon, aquí os lo pongo, que también lleva una caída importante y la yield, la rentabilidad del dividendo a estos precios es cercana también al 7%. Son empresas que si las valoramos, por ejemplo, por PER, aquí lo vamos a ver, están en mínimos de valoración de muchos años. Están cotizando actualmente en torno a 6 veces y media beneficios AT&T y en torno a 7 veces beneficios, un poquito más, Verizon. Por si les queréis echar un ojo, son empresas que no se estima que vayan a crecer mucho, son empresas estables, que sí que es cierto que tienen deuda, pero la valoración ya veis que es bastante baja. De hecho, es el nivel más bajo, al menos según Ticker, desde que sale el histórico aquí. Ya veis que cotizan incluso por debajo de niveles de la crisis de 2008. Ahí os lo dejo. Seguimos avanzando y toca hablar de Tesla, empresa de vehículos eléctricos, porque presentó los datos del tercer trimestre de entregas y producción de vehículos. Podemos ver que se produjeron 365.000 vehículos durante el trimestre en total y se entregaron 343.000. Y para ver un poco el crecimiento que ha tenido esto, pues vamos a compararlo con el año pasado. El año pasado se produjeron 237.000. Hemos dicho que este año 365.000, o sea que es un salto importante, ¿vale? Han producido 120.000 vehículos más y las entregas del año pasado pues fueron 241.000 frente a 343.000 de este año. O sea que han entregado más de 100.000 vehículos que en el mismo trimestre del año pasado. Así que parece que va bien Tesla. Después tenemos también, por otro lado, que era noticia Elon Musk, el CEO de esta empresa de vehículos eléctricos, porque parece que finalmente pues sí que comprará Twitter por 54,20 dólares por acción, o lo que es lo mismo, pagar unos 44.000 millones de dólares por la empresa, y las acciones pues esta semana pasada repuntaban un 22%. Os voy a hacer un breve vídeo de unos 6-7 minutos comentando esta operación y también pues algo que comentó Elon Musk en Twitter sobre los planes que tiene para Twitter, y hablaba también de una aplicación para todo, algo al estilo WeChat. Entonces pronto subiré un vídeo breve que creo que puede estar bien y es un poco diferente a lo que solemos hablar. Así que estaros atentos y no os lo perdáis. Bueno, seguimos avanzando. Toca hablar del gigante Google, que en este caso pues va a cerrar dos de sus servicios. El primero de ellos es solo en China y va a cerrar el servicio de traducción, porque parece que no funcionaba muy bien allí, no tenía mucho éxito. Entonces dijo como que lo van a cerrar en China. Y el segundo de ellos pues es un proyecto que abrieron que se llama Google Stadia y era un servicio para jugar videojuegos en la nube. Parece que esto no está funcionando y entonces la compañía pues lo que va a hacer es cerrarlo. Y nos dicen, Stadia no logró hacerse un hueco en el creciente mundo de los videojuegos vía streaming. En palabras de la compañía, no ganó la atracción entre los usuarios que esperaban. Entonces pues lo van a cerrar. Bueno, pues ya veis que no todos los proyectos salen bien, ni a Google ni a ninguna empresa. Y pues han decidido en este caso cerrarlo. Y por comentaros una última noticia sobre Google, que sepáis que se va a lanzar el primer smartwatch de la empresa, que va a ser el Pixel Watch, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Nos pone que será más barato que el Apple Watch, que será uno de los relojes contra los que va a competir,
y se lanzará el 13 de octubre, la semana que viene, por $350. Aquí veis, el primer reloj inteligente de Google saldrá el 13 de octubre. Os dejo, ya os he dicho, las noticias siempre en la descripción. Seguimos avanzando y toca hablar de otra empresa de la que hablamos cada semana, como no, que es Meta. Meta impulsa la monetización de Reels con nuevos formatos de anuncio. Los Reels son estos vídeos de formato corto que están tan de moda y que es la forma que tiene Meta de competir, por ejemplo, con los shorts de YouTube o también con otras aplicaciones como TikTok. Entonces parece que están creando nuevos formatos, lo cual pues puede ser positivo, ¿no?, para la monetización de la plataforma. La siguiente noticia tiene que ver con Diane Durham, una small cap que es muy seguida por la comunidad. Hace poco os hice un vídeo hablando de los resultados que presentó la empresa y de todo el tema de la adquisición de Link. Y es que nos van a volver locos, ¿vale? Porque el 5 de octubre, que fue hace 2 días, hoy es 7, la empresa australiana Link, esa empresa que iban a comprar, pero después nos dijeron que hace poco que no la van a comprar, pues dijo que había recibido una oferta, pero esta vez no por el total de la empresa, sino por la parte de mercados corporativos y los segmentos bancarios, ¿vale? Parece que ahora han hecho una oferta no por el total de la empresa, sino por esas dos divisiones. En concreto han ofrecido, aquí lo vemos, 1.270 millones de dólares australianos, que equivale a 825,37 millones de dólares. Parece que es la parte que realmente les interesa, ¿no?, de la empresa. Entonces veremos a ver si sale adelante. La otra oferta anterior, que era más grande y era por toda la empresa, ya nos ponen aquí, ya lo comentamos, que fracasó. Entonces, pues como os digo, nos van a volver locos porque cada semana tenemos noticias, ¿vale?, relacionado con esta empresa. La siguiente noticia, pues tiene que ver con el gigante Amazon. Como veis, congela la contratación corporativa en su negocio minorista. Parece que no ven el futuro muy claro y en esta parte de la empresa al menos, pues se van a parar las contrataciones, cosa que no nos sorprende. Ya llevamos hablando de muchas tecnológicas que están despidiendo a gente, congelando contrataciones, pues ante los temores de recesión económica, la incertidumbre que tenemos actualmente y la posible desaceleración de la economía. Vale, chicos, entonces pues una empresa más, nada que nos sorprenda. Seguimos avanzando y toca hablar de Nintendo. ¿Por qué toca hablar de esta empresa, de Nintendo, una empresa de videojuegos? Porque el día 4, esta misma semana, realizó un split de las acciones. Por eso antes veíamos que cotizaban a más de $50. Estamos hablando del ADR, porque esta empresa cotiza en dólares de Estados Unidos, pero también cotiza en Japón. Y bueno, ha sido un split en el que el precio de las acciones se ha dividido entre 5. Ya sabéis que los split no tienen ningún impacto a nivel fundamental, simplemente al que tuviera acciones de Nintendo, pues ahora ha pasado a tener 5 veces más en caso de tener el ADR y 10 veces más en caso de tenerlas compradas en Japón. Pero las acciones, el precio por acción se ha dividido, en el caso del ADR entre 5 y en el caso de las de Japón entre 10, si no me equivoco. ¿Por qué se ha hecho este split si las acciones no cotizaban a valoraciones desorbitadas, ¿no? Esto se suele hacer más pues cuando las acciones valen cada acción $1.000, $2.000, $3.000, pero no era el caso de Nintendo. Bueno, pues en el caso de las acciones de Japón, de Nintendo, sí que tenían un precio más elevado porque al cambio cada acción, según tengo entendido, eran como de unos $400, según me comentasteis por Twitter. Entonces pues parece que ese sería el motivo, ¿vale? Porque si no, una acción que cotiza $50 tampoco le veo yo mucho sentido que se haga un split. Pero bueno, el caso es que lo han hecho y no es que se hayan desplomado las acciones, ¿vale? Si ahí veis que valen menos. Simplemente es ese ajuste del split. La siguiente noticia tiene que ver con Brookfield, esta gestora de Canadá, que también es muy seguida, por cierto, por la comunidad. Es una gran empresa, aunque muy extensa de analizar y complicado, ¿vale? Porque tiene muchas ramas. Brookfield, como vemos aquí, se unirá a la editorial independiente Primary Wave Music en un acuerdo de 2.000 millones para invertir en derechos de autor de música, dijeron las compañías. El administrador de activos, Brookfield, que no invertía anteriormente en catálogos musicales, tendrá participación minoritaria significativa en Primary Wave y comprometerá 1.700 millones para financiar un vehículo de capital permanente enfocado para adquirir derechos musicales de los mejores artistas. Entonces, esta es la noticia llamativa que teníamos por parte de Brookfield. Y para ir finalizando el vídeo, pues toca hablar de Apple esta vez. Esta semana, pues ya sé que no ha habido muchas noticias de small cap, o al menos de las que seguimos, ¿vale? Me comentasteis que os gustaría que siguiese alguna más. Lo que pasa es que normalmente hay muchas más noticias de empresas que son más grandes, de Google, de Meta, pues siempre tenemos todas las semanas noticias que son
bueno, que está bien conocerlas, ¿no? Pero por ejemplo de otras empresas como puede ser CTS, Nagarro, etcétera, pues a lo mejor no todas las semanas hay noticias. Al final son empresas más pequeñas y bueno, pues es lo que hay, ¿vale, chicos? Entonces, que sepáis que yo sí que tengo en la lista de seguimiento bastantes small caps, pero no todas las semanas hay noticias de ellas. Por eso hablamos normalmente más de empresas grandes. Apple pide a los proveedores que trasladen la producción de algunos AirPods y Beats a India. Ya habíamos visto que Apple también estaba moviendo, lo hemos visto las anteriores semanas, la producción del iPhone, recientemente lo hemos visto, a la India. Y tenían intención de fabricar ya el 5% de los iPhone en India y en unos años alrededor del 25%. Entonces parece que siguen moviendo ficha en esta dirección. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué os han parecido todas estas noticias. Recordad que si son de vuestro interés, pues podéis dejar un like para apoyarme. Os adelanto que vais a tener un vídeo de la situación del mercado recientemente, ¿vale? Lo tendréis en 2-3 días, en el que planteo un escenario que, bueno, no sé si muchos de vosotros lo consideráis. A lo mejor puede ser un escenario un poco pesimista para muchos de vosotros, pero en bolsa nunca hay que descartar ningún escenario, ¿vale? Y yo os explico por qué. El SP500 todavía podría tener una caída de alrededor del 20% y no es nada desorbitado. En ese vídeo pues os lo explicaré. Por supuesto que no quiere decir que esto vaya a pasar, simplemente que es un escenario más que no debemos descartar. Y también pues os traeré recientemente ese vídeo que os he dicho de Elon Musk y la parte de la superaplicación que os quiero explicar y que tiene que ver también con la adquisición de Twitter. Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.